Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos por acompañarnos a este grupo parlamentario en esta conferencia de prensa. Decirles que traemos 3 temas y por supuesto abordaremos las preguntas que sean necesarias. Le solicito al senador Damián Cepeda que nos pueda dar la posición del grupo parlamentario a propósito del informe de la Guardia Nacional, que como ustedes saben ha sido abordada en las comisiones y será motivo en esta semana, teóricamente, de la discusión y en su caso aprobación en el Pleno del Senado de la República. Adelante, senador. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Esta semana, el día de hoy, está enlistado en la Gaceta el informe de la Guardia Nacional. Como ustedes saben, en un esquema normal, pues se da primera lectura y después pasa a la segunda lectura. Entonces esto previsiblemente se estaría votando mañana, pero al estar enlistado la posibilidad de que sea abordado desde el día de hoy es latente. Y nosotros quisiéramos, del día de hoy, estar este tema puesto en la Gaceta Parlamentaria, abordarlo de inicio y de manera contundente. A ver, está por votarse en el Senado de la República el informe de la Guardia Nacional. Y desde el Grupo Parlamentario del PAN lo decimos de manera clara y contundente. Habrá un rechazo absoluto de las y los senadores del Partido Acción Nacional a este informe porque hay un fracaso absoluto de la estrategia de seguridad pública del gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador. ¿Cómo es posible que se pretenda aprobar un informe de la Guardia Nacional que es un aval a la estrategia de seguridad pública de este gobierno cuando tenemos más violencia que nunca? Hoy en México existe más violencia que nunca, jamás como en este momento de este gobierno de Morena y de López Obrador había existido tanta homicidios por parte del crimen organizado y tanta violencia en el país. Les encanta compararse con el pasado, no saben estar en el presente ni mucho menos voltear al futuro, pero comparados con el pasado, en el gobierno del presidente López Obrador hay 3 veces más homicidios que en el gobierno de Felipe Calderón y 2 veces más homicidios que en el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo puede ser si había sido un absoluto desastre también las políticas de seguridad públicas anteriores? ¿Qué ha hecho este gobierno? Militarizar, militarizar y militarizar más. Según el informe de la Guardia Nacional, hay 113,000 elementos de la Guardia Nacional hoy en México. ¿Y de qué sirve? Si no van a defender a los mexicanos cuando existen casos de violencia extrema, de terror, como el fusilamiento de 17 personas en Michoacán, como cuando hacen homicidios de estudiantes como los universitarios de Zacatecas, como los casos de Veracruz, como las extorsiones, los secuestros, el sitiar ciudades como en Sonora y las noticias que vemos día a día. De esos 113,000 elementos, fíjense nada más, cerca de 90,000 provienen de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina. Entonces, ¿dónde está la nueva estrategia de seguridad pública? ¿Dónde está el cuerpo civil que iba a recuperar la paz? Mentira, es un fraude a la ley, es un fraude a la Constitución. La Guardia Nacional hizo un fracaso absoluto. Por eso vamos a rechazar el informe y por eso exigimos la comparecencia de la titular de Seguridad Pública, del titular de la Guardia Nacional y el cambio urgente de estrategia de seguridad pública en este país. Basta de pretextos, es hora de resultados. Cumplan lo que prometieron, paz para los mexicanos. Muchas gracias. Senador, venimos a informarles que a nombre de mi grupo parlamentario he presentado una denuncia en contra del partido de Morena y de quién o quienes resulten responsables por la utilización electoral de los programas sociales.
claramente acusamos al partido político hoy en el poder como probable responsable de haber implementado una costosa campaña para influir en la ciudadanía, la cual se ha evidenciado en la colocación de propaganda en la que se condiciona la entrega o la continuidad de programas sociales, tal y como son las pensiones de adultos mayores, las becas a jóvenes y niños, los apoyos a mujeres y al campo, e inclusive son tan cínicos que coaccionan el voto a efecto de que el metro pueda seguir con la tarifa de 5 pesos en la Ciudad de México. Lo peor de todo, coaccionan con las vacunas. Es evidente que este tipo de acciones son inaceptables, violan la Constitución y agravian a todos los mexicanos. El artículo 7 y 11 de la Ley General en materia de delitos electorales sanciona claramente con prisión de hasta 3 años a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales para lograr la emisión del sufragio en algún sentido. Igualmente, se sanciona con hasta 9 años de prisión a quien condicione la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas gubernamentales a cambio del voto, e incluso si se trata del condicionamiento de programas de naturaleza social, tal y como en el presente caso ocurre, se aumenta la pena en 1/3. Acudimos a presentar esta denuncia en contra del partido político de Morena y evidentemente de quien o quienes resulten responsables por el uso electoral de programas sociales y coacción del voto en la participación de la revocación de mandato y demás entidades federativas en las que se llevarán a cabo procesos electorales este año. Como ustedes saben, en días pasados se colocó en equipamiento y mobiliario urbano de diversas entidades federativas publicidad electoral que hace alusión a los programas sociales, y abro, por supuesto, la preocupación que aquí traemos incluso con los ejemplos que ustedes han visto a lo largo y ancho de este país. Utilizar con fines electorales los programas sociales y las vacunas destinadas para la población es de lo más bajo que ha hecho el partido en el poder. Dichos actos ilegales impactan en la revocación de mandato, pero también impactan en los 6 procesos electorales locales que actualmente se están llevando a cabo, por lo que resulta urgente que la autoridad ministerial suspenda este tipo de prácticas deleznables y lleve a la justicia a los responsables. Hemos ya presentado esta denuncia ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y, por supuesto, a nombre de el PAN exigimos justicia en este país. Lo que se está viviendo a lo largo y ancho de nuestra nación es ilegal, va en contra de lo establecido incluso por los propios legisladores morenistas. No lo podemos permitir y esperamos que haya altura de miras de la autoridad correspondiente. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el senador Cepeda. Gracias. En otro orden de ideas, el grupo parlamentario de las y los senadores y senadoras del PAN, y particularmente impulsado por la senadora Lupita Saldaña, estamos presentando un punto de acuerdo, una exigencia para el gobierno para evitar la cancelación de las escuelas de tiempo completo, exigir que se mantengan este modelo de educación completa en nuestro país y muy particularmente exigir o solicitar la comparecencia de la titular de la Secretaría de Educación para que le explique al Senado y por nuestro conducto a todos los ciudadanos el por qué el gobierno está llevando a cabo esta
muy lamentable y muy dañina decisión de dejar a nuestros niños y a nuestras niñas sin la posibilidad de tener escuelas de tiempo completo. La educación en México tiene mucho que mejorar. Tenemos que avanzar, no retroceder. Las escuelas de tiempo completo tienen que ser impulsadas cada día más. Todas las escuelas de nuestro país públicas deberían de convertirse en escuelas de tiempo completo. Ese era precisamente el plan que se echó a andar hace unos años, ir avanzando en infraestructura, porque hoy el reto que tienes con los dobles turnos es que no te posibilita tener las escuelas de tiempo completo en todas las escuelas, pero ir avanzando en inversión para llegar a un punto en donde los niños y las niñas tengan educación de calidad y el tiempo necesario. Cuando tú haces un comparativo con los principales países destacados, Japón, Corea y demás, en materia educativa, te encuentras dos variables: un mejor sistema educativo enfocado a la calidad de la educación y a la comprensión de los niños, y por otro lado, un mayor número de horas invertidas en la educación de los niños. Por eso la cancelación de las escuelas de tiempo completo va en contrasentido del interés superior de los niños. Nosotros exigimos que se mantengan y exigimos la presencia de la titular de la Secretaría para que le explique al Senado de los mexicanos el porqué de esta dañina decisión. Tan dañina es que muchos gobiernos estatales, que yo aplaudo, entre ellos nuestro gobierno emanado del Partido Acción Nacional de Querétaro, pero también gobiernos emanados de Morena, han decidido ya no permitir que en sus estados se cancelen las escuelas. Es tiempo que este gobierno de Morena escuche a los expertos y haga lo que esté en el mejor interés de nuestros niños. Y bueno, le cedo la palabra a la promovente de esta idea. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Ya nuestro compañero Damián nos ayudó aquí a iniciar el tema y efectivamente, y tocando una parte que no sé si lo abordó mi compañero, hablando del mes donde conmemoramos a las mujeres, el Día Internacional de la Mujer, hay que recordar, y la familia, hay que recordar que este programa pues tenía dos vertientes muy importantes: apoyaba la educación y el desarrollo de nuestros educandos y aparte los ayudaba en el tema de alimentación, pero también, sobre todo, ayudaba a mujeres, madres solteras que tenían la posibilidad de dejar 8 horas a sus hijos en un lugar seguro, en donde se les daba un alimento y en donde se les daban todas las en el tema educativo, donde se les ayudaba a desarrollar habilidades, capacidades a nuestros niños y niñas. Entonces, pues totalmente reprobamos lo que está sucediendo en el gobierno federal con Morena, y sí, celebramos que hoy 3 estados han manifestado su posibilidad de echar a andar el programa Escuelas de Tiempo Completo en sus entidades. Y sí, es Querétaro, lo ha dicho Chihuahua, lo ha dicho Yucatán y lo han dicho otros estados donde no precisamente pues encabeza el PAN, y eso habla de congruencia y habla de que están investigando efectivamente el fondo del programa, que es un programa que daba resultados, que dio resultados, y que hoy el gobierno lo desaparece y manda los recursos a un programa que se llama La Escuela es Nuestra, que ha sido totalmente observado por la Auditoría Superior de la Federación. Y no es que estemos en contra de la infraestructura, al contrario, pero no puedes quitar un programa que te está dando resultados para meterle a otro. No debe un derecho como el derecho a la educación tener regresividad, lo han dicho los constitucionalistas, y podríamos generar una serie de amparos al respecto, porque el derecho a la educación tiene que ser progresivo. Entonces vamos a pedir que la secretaria de Educación Pública comparezca ante este Senado y nos explique qué va a suceder con estos 3.6 millones de niños que recibían el programa y con los padres y madres de familia. Si nos permite, vicecoordinadora, tenemos algunas preguntas de parte de los compañeros de la prensa. La primera pregunta es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo.
Buenos días, senadores. Bueno, con respecto a lo de la Guardia Nacional, senador Cepeda, sí está bien que lo manden a comparecer a Rosa Isela, pero este informe lo van a rechazar, pero hay una reforma que parece ser que quieren que la Guardia Nacional pertenezca ya al Ejército. Este es el pretexto para que verdaderamente la Guardia Nacional funcione, que la adhieran al Ejército, sería por un lado. La otra, y si esta situación de los cientos de muertos que están por Colima, Michoacán, serán los efectos colaterales que está dejando la Guardia Nacional y la estrategia de seguridad. Y en el otro tema con la senadora Kenia, lo de los espectaculares, según los diputados de Morena, y creo que aquí también, dicen que los espectaculares son legales, porque incluso hicieron una reforma en la Cámara de Diputados para que eso procediera, y está aquí. No sé si esa reforma va a pasar. Gracias. Del primer tema hago el comentario de la Guardia y le cedo la palabra a mi compañera para el otro tema. A ver, el informe de la Guardia fue un logro de la oposición. O sea, la existencia del informe de la Guardia Nacional deriva de una lucha que hicimos en conjunto toda la oposición cuando se creó la Guardia Nacional, y pusimos como uno de los candados el que tuvieran que regresar aquí al Senado de la República a presentarle un informe para evaluar su desempeño. Esa es la historia del informe. Por cierto, también el lado de la aprobación de la Estrategia de Seguridad Pública. Entonces, el Senado es el lugar adecuado para debatir la Estrategia de Seguridad Pública y el resultado, fracaso o éxito de la Guardia Nacional. Entonces, al día de hoy estamos en ese contexto de ese informe. Avalar ese informe es avalar la Estrategia de Seguridad Pública. Nosotros, las senadoras y los senadores del PAN, decimos abiertamente que ha fracasado absolutamente la Estrategia de Seguridad Pública, ha fracasado la Guardia Nacional, con mucho respeto para sus elementos, pero la estrategia es fallida y es evidente. Nunca ha existido tanta violencia como hoy. Punto. Aunque se enoje el presidente, aunque se enoje con el Parlamento Europeo porque le señalan la fallida estrategia, por ejemplo, de protección de periodistas, pero es la realidad. Están matando gente, están fusilando gente en México, están sitiando ciudades, están secuestrando, extorsionando. ¿Y qué hace el gobierno? Nada, nada. Adicionalmente a eso, evidentemente van por la ruta de militarización, claro que sí, y que es la estrategia o la intención que tienen de tener esa reforma de Guardia Nacional Militar que anticipamos, el PAN irá en contra. Tan tienen esa intención que no hay una ruta de salida de los elementos del Ejército y de la Marina en la Guardia Nacional, y me remito al informe. Están obligados a presentar un informe de cómo usan extraordinariamente, supervisadamente, fiscalizada, subordinada y temporalmente, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Vean el capítulo del informe, no dice nada. No hay una ruta de salida. El presidente López Obrador engañó a los mexicanos cuando les prometió que iba a regresar al ejército a los cuarteles. No tiene la menor intención de regresarlos. Los quiere convertir en la fuerza permanente de seguridad pública, y eso ya está probado que es un fracaso absoluto y que no le garantiza paz a los mexicanos. Rapidísimo, mi querido Félix, pues es evidente que nosotros creemos, estamos convencidos con la ley en la mano de que lo que están haciendo es ilegal. Están violando la Constitución, están violando las leyes electorales, y evidentemente es una burla el decreto que quieren, por cierto, aprobar esta misma semana, porque claramente saben que están violando la ley, e incluso con ese decreto violarán la Constitución. O sea, pero no va a pasar aquí, si no se aprueba aquí, no surge efecto. Nosotros en el PAN estamos absolutamente seguros que no vamos a acompañar eso. Tienen los votos para aprobarlo, lamentablemente. Y ya finalmente, ¿no saben si cuándo va a comparecer Gers con ustedes? Si es que comparece. No. A propósito de ese tema, no ha habido una definición. Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Hola,
buenos días, senadores y senadoras. Preguntarles, insistir un poco sobre este tema en particular. Ya están citadas las comisiones hoy en la tarde para que esa reforma, ese cambio de reglas del juego para la revocación se consume, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nos hablaran si ya tienen contactos con el resto del bloque opositor para presentar una acción de inconstitucionalidad, para solicitar una suspensión, o si lo van a dejar correr. Y bueno, independientemente de que ustedes voten en contra, si ya se está pues alistando una estrategia que pudiera detener ese cambio de reglas, su opinión respecto a esta, pues no retroactividad constitucional que se supone que tienen las leyes, pero parece ser que la intención es que esto sí se aplique. Gracias. Hemos visto el proceso desaseado en la Cámara de Diputados. Es muy lamentable que incluso sea liderado por el propio presidente de aquel órgano colegiado que debería de representar en lo factible a todos los grupos parlamentarios. Está enlistado incluso ya en la Gaceta para que sea abordado aquí en el Senado de la República, y nosotros en el PAN claramente hemos dicho, no vamos a acompañar ese decreto. Primero, porque la Constitución y la ley es muy clara. 90 días antes de un proceso electoral no se puede modificar la norma. Faltan menos de 90 días para la revocación de mandato e incluso faltan menos de 90 días para las elecciones de este año. Este decreto, que a todas luces es ilegal, impactará no solamente la revocación de mandato, sino también las elecciones en 6 entidades federativas. Por ello es que nosotros no vamos a acompañarlo y estaremos trabajando políticamente con nuestros compañeros del bloque opositor para que todos juntos podamos presentar una acción de inconstitucionalidad. Y este tema, que a todas luces es ilegal, se pueda resolver en la Suprema Corte de Justicia. Es claro que están violando la ley. Mira, como ustedes saben, yo tengo una postura distinta sobre la revocación que la postura oficial del grupo, y la respeto. Pero en este tema me parece que no abona al proceso mismo el que Morena esté buscando cambiar esta regla en este momento. Y lo digo como alguien que cree en la figura. O sea, creo que le da argumentos a quienes están en contra de la figura misma. Entonces, me parece que en este momento deberíamos de ir a ese proceso con las reglas actuales. Si bien es cierto, no modifican la ley, lo que hacen es interpretarla, ¿sí? Creo que ese debate, lo correcto para el país debería ser darlo pasando el proceso. Yo pudiera simpatizar con algunas de las partes de interpretación, pero creo que en este momento, para este proceso del 10, hay que apegarnos a las reglas que puso, pues no la ley, la Corte. La Corte es la que ha interpretado ciertos preceptos de la Constitución que no necesariamente establecen prohibiciones, pero que la Corte han dicho que esas son las reglas y hay que respetar. Esta interpretación no se traduce evidentemente pues en lo que va a pasar y en la realidad y en una ley retroactiva. Por lo menos en este proceso, ¿no? Sí. O sea, independientemente de lo que pase más adelante, pero si el asunto es en este proceso, pues a final de cuentas sí se está cambiando la regla del juego y sí está siendo retroactiva. Sí, básicamente lo que hace el decreto, y repito, creo que no abona ahorita el clima que debe de haber para la revocación, positivo, más allá de la opinión de cada quien, ya va a pasar y deberíamos de respetar las reglas. Lo que hace es entrar en una zona que la ley no establece. O sea, la ley define la propaganda gubernamental y cuando la define, no define las opiniones. Y el tribunal ha tenido en el pasado opiniones diciendo que sentencias diciendo que las opiniones no están incluidas y luego sentencias que dicen que sí. Entonces lo que trata de hacer esta interpretación es
decir esto quiere decir, esto abarca, ¿no? Y de hecho repite lo que ya dice la ley electoral, nada más que luego le agrega unos párrafos que dice las opiniones de los servidores públicos no son consideradas propaganda gubernamental. Por ejemplo, yo diría depende, incluso en lo personal que he hablado a favor, yo diría depende. Si es una opinión genuina, hecha a pregunta expresa, pues puede ser. Yo creo que no, yo creo que no es propaganda gubernamental. Pero si me estás hablando de las mañaneras y están tratando de hacer con esta interpretación que pueda todos los días salir el presidente en un evidente uso de recursos públicos que está prohibido, con una estructura de gobierno atrás que se difunden por ser el presidente de la República, pues claro que se traduce en propaganda gubernamental, que es lo que ha dicho el tribunal. Entonces ahí yo no estaría de acuerdo en que eso no estaría contemplado como propaganda, y eso es lo que evidentemente quieren, pues. O sea, no hay que ser ingenuos, eso quieren. O sea, no están buscando la libertad, digamos, de un proceso democrático en donde alguien dé una opinión genuina. No, están buscando todos los días estar en el púlpito presidencial tratando de viciar el proceso. Pues eso es propaganda gubernamental, hombre, no hay que hacernos. Tienen recursos públicos, está mal. Entonces, por eso, incluso un servidor que está a favor de la figura, pues no está bien lo que están tratando de hacer. ¿Acompañaría la acción de inconstitucionalidad? Sí, no sé, tengo dudas de si procede una acción por la figura que están usando, porque no es una reforma de ley, habrá que estudiar legalmente cuál es la mejor vía para impugnarlo, en efecto, pero yo sí creo que tienen que explorar las vías legales para poder evitar el uso de propaganda gubernamental. Propaganda gubernamental. Yo ya les he dicho muchas veces que en mi opinión la opinión de un legislador no es propaganda gubernamental. El uso de recursos públicos es lo que la define. ¿Va? Gracias. Sí, únicamente en lo personal considero que ya se ha violentado desde luego el Estado de Derecho, y precisamente como pretendiendo tapar el sol con un dedo, ahora pretenden con su mayoría aprobar un decreto con el cual nosotros no estamos de acuerdo, porque incluso el mismo decreto violenta la estructura jurídica que tenemos para figuras tan bondadosas como es la revocación de mandato. Desde luego que estamos a favor de la revocación de mandato, pero en manos de los ciudadanos. Es un instrumento de los ciudadanos, no es un instrumento ni del gobierno ni de los partidos políticos, e incluso este primer ejercicio se ha pervertido desde el momento mismo en que fue el partido Morena, el partido del presidente, quien estuvo recabando las firmas para que se pudiera abrir esta figura. Sin embargo, considero que se está violentando desde ahora, y lo que pretende con este decreto es tapar el sol con un dedo. Pero ese sol que se tiene de estar violando la Constitución, de estar violando la propia ley, no lo van a tapar con un decretazo. Gracias. Finalmente, Gerardo Segura de Azteca Noticias les envía una pregunta. ¿Qué opinan del caso Sandra Cuevas? ¿Se tuerce la ley nuevamente? A mí me parece, y digo, a mí me parece un abuso total de poder. Un abuso total de poder. Y creo que pone en el foco del debate un tema bien polémico, que no gusta popularmente, pero que tiene una razón de ser, que es las declaratorias de procedencia, y el que a los funcionarios electos tengan una protección contra el abuso de poder de quien controla evidentemente el ejercicio de la acción penal en un país. O sea, en este caso, fíjense nada más, ¿ya fue declarada culpable la funcionaria? No. Y sin embargo, un juez ya se atrevió a quitarla del cargo por el cual la votaron. La votaron los ciudadanos. Si está enojado Morena porque no tuvo la capacidad de convencer a los ciudadanos para ganar esa demarcación, pues que se aguanten. Pero hay que ser demócratas y respetar que la gente votó por la alcaldesa para la
la titular de esa demarcación aquí en la Ciudad de México. O sea, están quitando, le están robando a los ciudadanos de la elección que tuvieron de su gobernante. Así de sencillo. Y evidentemente es un abuso de poder. Segundo, pues qué duro se llevan, ¿no? Porque pues no hay que ser ingenuos. Aquí lo que parece más bien es un golpe político pues entre hermanitos dentro de Morena. Pareciera que hay un golpe político que se le está dando pues ni nada más ni nada menos que a donde estamos parados en el Senado de la República. Digo, las cosas como son, pues no, el que no las quiera leer así. Y qué triste que en México se use la justicia para dirimir conflictos políticos, en este caso internos. Digo, bienvenidos a lo que le ha pasado a la oposición desde hace tiempo con este gobierno, ¿no? Que nos han estado persiguiendo y tratando de meter a la cárcel a perfiles opositores, pero es injusto. Hoy la alcaldesa es parte de un gobierno de oposición. Si en el gobierno traen sus confusiones y reclamos, pues allá ellos. Pero ahorita la exigencia es que no usen políticamente la justicia. Es un abuso evidente el que han cometido contra la titular, en este caso, de la alcaldía en Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, sin duda alguna. Y por supuesto que debe ser defendido el caso. Es evidente que en el tema de la alcaldía de Cuauhtémoc hay una persecución política. Eso es lo que hay. Porque al gobierno y al partido en el poder no les gustó que Sandra Cuevas les ganara en su propia casa. Es más, les ganara en su propia casilla. La Cuauhtémoc, como ustedes saben, contiene en su demarcación al Palacio Nacional, además del Centro Histórico y varias instituciones como la nuestra. El enojo del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal y del partido Morena es que la oposición les haya ganado en su propia casa. Y hemos visto cómo ha habido una persecución sistemática en contra de la alcaldesa desde que tomó posesión. Aquí hay claramente unos perjudicados. Perdió la señora Padierna y su esposo René Bejarano. Esa es la verdad. Perdieron las elecciones y perdieron en las casillas, porque la gente, cansada de la corrupción en esta alcaldía, votó por la oposición. Ha habido una persecución sistemática en contra de la alcaldesa y ha habido una cantidad brutal de agresiones, de ofensas, incluso de denuncias en contra de ella, claramente orquestadas porque están muy enojados. Ella les ganó. El problema de este partido en el poder es que no aceptan la derrota. Claramente les ganó y les ganó en su propia casa. Por supuesto que nosotros acompañamos esta preocupación de persecución política en contra de ella y en contra de todos quienes no están de acuerdo con este gobierno. El presidente de la República quería ser un transformador. La verdad es que no lo ha sido y no lo va a poder ser. Ojalá y no quede en la historia como un político que lo que mejor sabía hacer era perseguir a la oposición. Ojalá y por el bien de México eso no suceda.